Y yo siempre he dicho que aprender de cabeza ajena es súper peludo, es muy difícil. Es un dicho que se dice que, mira, hay gente, un hermano, un primo, un sobrino, un abuelo que tuvo una experiencia terrible en la vida y te la dice y te la cuenta. Porque quiere lo mejor para ti, quiere tu mejor bienestar, quiere que te vaya muy bien en la vida. Pero uno no lo asimila, uno siempre lo ve como un cuento, como una historia. Y lo peor del caso es que uno llega a repetir los mismos hechos de la historia y es ahí cuando uno dice, coño, si es verdad que mi abuelo, mi amigo, mi tío, mi sobrino, mi hermano o quien sea de quien hayas escuchado esa historia, te lo advirtió. Pues bueno, este es un cuento del primer año acá viviendo en Australia. Ya llevo 11 viviendo acá. Pero te voy a contar a grosso modo y a grandes rasgos ese tipo de equivocaciones que pueden ser bien costosas y bien caras desde el punto de vista emocional y también económico cuando llegas a vivir acá a la tierra de los canguros. Estoy cambiando un poco el ambiente en el cual estamos andando. Tengo un taller mecánico al frente, ahí atrás. Y este carro, coño, un Supra, se llevó un bollo. Está adelante y atrás todo re jodido. ¿Cuáles son esos errores? Bueno, el primero de todos es llegar pensando que te la vas a comer, creyendo que el trabajo se consigue fácil y más el trabajo profesional, que el currículo que cargas de Latinoamérica funciona perfectamente acá. Si no te preparas al 100% o si llegas sin conocimiento, porque a veces eso pasa, pero no estás dispuesto a averiguar lo necesario para poder entablar el proceso de buscar el empleo de la manera mejor posible, te va a ir mal. Te va a ir mal porque no lo vas a conseguir. Y al no conseguir el empleo cuando lo necesitas, porque te estás comiendo los ahorros, porque tu familia de eso depende, porque te estresas obviamente, porque no tienes una fuente de trabajo, pues bueno, peor te vas a sentir, económicamente hablando, peor vas a estar, porque todo aquel ahorro que hayas podido traer va a eventualmente terminarse y acabarse, porque lamentablemente no estás haciendo las cosas como deben ser para poder conseguir ese objetivo crucial del primer trabajo. Mi gran error fue pensar, no, yo voy a conseguir trabajo de ingeniero, porque yo le creí a la agencia migratoria que me echó la mano para venir para acá, que me dijo, no, Australia está necesitada, tu perfil es arrechísimo, lo que están buscando lo tienes tú. No sé por qué me creí esa verga, como que si fuese la última Coca-Cola del desierto. Lo cierto del caso, eso hizo que yo, en vez de buscar trabajo de mesero, en vez de buscar un trabajo en una tienda, en vez de buscar trabajo de cualquier cosa, en las primeras de cambio, fue a buscar empleo profesional con un currículum errado, con una actitud equivocada, que hizo que pasase demasiado tiempo en una situación mental errada y que no pudiese conseguir empleo a la velocidad que necesitaba para poder pagar la renta, la comida y poderle sostener a mi familia, y que obviamente económicamente hablando todo se fuera a la verga. Hay que evitar hacer eso. Hay que aprender, hay que leer, hay que investigar, hay que preguntar, hay que buscar. Ahorita, más de 11 años, casi 11 años después de ese proceso, la herramienta de Google está. Por favor, averigua, entiende, aprende, ve cómo se escribe el currículum, ve cómo se hace, paga por ello. Pero no te quedes simplemente en el que no, tranquilo, todo va a estar bien. No hagas eso, porque si lo haces, las consecuencias son atroces. Tú no quieres que eso te ocurra, tú no quieres que eso te suceda, de verdad. Te lo digo de corazón. Prepárate para cuando llegues acá tengas el currículum lo mejor hecho posible. Y si no lo tienes lo mejor hecho posible, aprende a hacerlo bien. Porque estar sin empleo por más de 1, 2, 3, 4, 5 meses no es ideal cuando estás por acá australiando. Otra cosa de importancia es, oye, cree en tu propia investigación. O sea, yo cuando vine para acá, yo averigüé dónde voy a vivir, me estimé cuánto era lo que yo podía pagar, estuve revisando las zonas donde yo me iba a mudar, que en un principio era un suburbio llamado Miranda, y estuve averiguando todo lo posible con lo que se respecta a mudarse, cómo llegar, el transporte. En esa época obviamente existía Google Maps y ahorita más que nunca es una herramienta súper importante saber un poco y tener una idea de dónde vas a ir. El problema es que no confías a veces, uno no confía en uno lo suficiente para
que la decisión de dónde vas a estar sea la que pese. Nosotros llegamos después de toda esa investigación y que eran $400 que podíamos pagar de renta y de cuál es el sitio y que tiene buena facilidad en transporte. Pues bueno, conocimos a una gente que muy bien intencionada nos recomendó otro suburbio completamente distinto, que nos recomendó una zona que el transporte no era ideal, y muy a pesar de tener una investigación que estábamos convencidos era la que era de importancia en tomar, la acción a tomar de mudarnos, decidimos simplemente seguir el consejo bien intencionado de estas personas. Y eso fue un error terrible, porque obviamente cuando no tienes empleo, tú lo que deseas es tener un transporte confiable, de mucha frecuencia, cuando estás hablando de transporte público, para poder llegar a la ciudad, donde te ofrecen las mayores oportunidades de empleo para poder llegar de manera rápida, eficiente. Tú quieres un sitio que no sea demasiado costoso, tú estás buscando un sitio que te dé, obviamente, opciones económicas a la hora de pagar, y terminamos pagando por un sitio que era más caro de lo que habíamos presupuestado. Terminamos estando en un sitio que el transporte era terriblemente malo para lo que habíamos planteado, y obviamente nos traspapeló las cosas, porque nos hizo el proceso, ¿no?, de adaptarse a este nuevo país mucho más difícil. Si haces la investigación, cree en ti. Si alguien te recomienda algo distinto, compáralo, analízalo, revísalo, ve los pros y los contras. No te quedes nada más con lo que te dice alguien más de manera literal, porque recuerda, muchos damos recomendaciones en base a nuestras experiencias y a cómo está nuestra vida. Las personas que nos estaban dando recomendación tenían un trabajo profesional bien pagado y tenían vehículo. Nosotros no teníamos ni trabajo profesional ni vehículo. Y obviamente ellos parten de su condición, pero no era mi condición. Y es importante entender eso, tener la empatía cuando estemos dando recomendaciones y ponernos en los zapatos de la persona a quien estamos recomendándole algo. Porque a lo mejor puede ser de muy buena intención, pero si no está adaptado a la realidad de la persona que lo está escuchando, puede ser muy, muy difícil de llevar hacia adelante, como en efecto fue. Tan malo fue que terminamos que lamentablemente ese apartamento lo pusieron en venta y nada más pudimos durar ahí 6 meses. Y en esos 6 meses tuvimos visitas cuasi diarias de gente queriendo comprar el apartamento, y te podrás imaginar ese estrés de tener el apartamento punta en blanco porque lo quieren venir a ver posibles compradores, teniendo miedo de que no me quiten la renta, de que para dónde voy a ir, de que si me botan como hago, que se me está acabando el dinero. Demasiado estrés. De verdad, cree en ti si haces la investigación, porque coño, qué cagada fue esa primera experiencia cuando nos mudamos acá. Coño su madre. Y como último, ten mucho cuidado con las suscripciones, con los planes de servicio que vayas a adquirir, con la telefonía, con el internet, con los servicios que necesites para tú poder vivir acá. Te cuento un cuento. Nosotros llegamos, la primera línea telefónica que tuvimos fue con una empresa llamada Optus. Y el servicio telefónico que teníamos en su momento era un plan prepago. Era lo que estaba acostumbrado en Venezuela. Pagabas una vaina mensual y obviamente consumías lo que te daba ese pago mensual que hacías de manera prepagada. Y al acabarse, bueno, o te quedabas sin línea, o te quedabas sin plan de datos, o perro cagar, relajado, normal. Llego acá y a lo mejor no entendí muy bien y fui a cambiarme de Optus a otra línea telefónica porque era un poco más económica la mensualidad. El detalle es que ese plan más económico no era un plan prepagado, era un plan pospago. La consecuencia de ese cambio que no entendí fue que al ser pospago yo podía pasarme en los minutos de llamada o en la cantidad de datos que tenía en el teléfono, en el plan que yo había adquirido, y si me iba por encima me iban a comenzar a cobrar y eventualmente al fin del mes cobrarme lo que me había ido en exceso. Obviamente en la actualidad es muy difícil ir en exceso porque los planes de telefonía, la cantidad de datos que tienes es enorme. O sea, cuando estábamos hablando del 2012 que vengo a vivir acá, el plan de datos de celular era de 2 GB.
Ahorita 2 GB me lo zampo en 3 días y el plan tiene 180 GB. Es completamente distinto. Más lo importante de la historia es que al yo no entender bien en qué me estaba metiendo de cabeza, al final, en vez de pagar $60 por los 2 teléfonos, 60 uno, 60 el otro, por la mensualidad, adivina cuánto pagué. O tuve que averiguar de cómo pagar. Bueno, un teléfono se fue por encima y había que pagar unos $800 por un mes de uso. Y el otro casi llegó a los $1,000. Eso hace, obviamente, aparte de que es una gran cagada, porque obviamente una equivocación y una mala interpretación de mi parte, soy el único culpable de esa situación, es que entonces eso comienza a comerse los ahorros que están planteados para cosas importantes, como pagar la renta, pagar la comida, pagar tu propio transporte, y se están yendo en un plan que debió haber sido siempre $60 cada teléfono, y ahora hay que pagar 10 veces más por algo que fue una mala interpretación. Aquí los errores se pagan caro, porque la carga emocional de la equivocación que se viene en el acumulado, porque eso todo son en los primeros meses, el acumulado de no conseguir empleo, el acumulado de que se te están acabando los ahorros, el acumulado emocional de que tienes que hacerte cargo de tu familia y de ti mismo, el acumulado financiero de que se está acabando el dinero por equivocaciones ridículas y estúpidas, así como ese error tuve muchos otros tantos que no recuerdo en ese instante, pero ese es uno de los más garrafales que tuve. Equivocación y error que te afectan financieramente tu estabilidad y te afectan obviamente emocionalmente tu estabilidad emocional, hacen que uno se sienta inestable, como un estúpido, como un ridículo, como un tonto. Entonces, obviamente, es muy difícil crecer en cabeza ajena, y por eso que comencé con esa intención al principio del video. Yo siempre he dicho que aprender de cabeza ajena es súper peludo, es muy difícil, pero al entender que hay que tener por lo menos cuidado, la intención es evitar equivocarse en ese tipo de circunstancias. Preguntar: mira, ¿cómo es este plan? ¿Es pospago? ¿Y qué pasa si me paso por encima? Yo no pregunté eso. Yo simplemente lo tomé, es un poco el plan más barato y al coño. Y cuando me paso en el plan de datos, me da esa sorpresa y coño, qué terrible. Entonces, en el exterior no hay red de seguridad, tu familia está muy lejos, tus amigos ni se diga. Cuentas es contigo mismo. Así que siempre piensa 2 veces cada paso que vas a hacer, no porque estés inseguro, sino que si algo no entiendes, pregunte y vuelve a preguntar y vea cómo es la situación. Si tú llegas y no sabes cómo es los currículums, pregunte, averigüe, investigue, porque la única forma de evitar que te ocurran estas cosas es que le pongas el pecho a aprender y a entender en el pedo que te estás metiendo. Sin más, los dejo este video por acá, en el cual te comento qué hacer en ese podcast que hice con Dulce cuando llegas acá a Australia en las primeras de cambio. Les mando un abrazo grandísimo y como siempre, sigan australiando.